Guaidó confía en que Estados Unidos mantenga la presión contra Maduro. El presidente interino de la República dijo que el problema del jefe del régimen no es con la Casa Blanca nada más, sino con el Departamento de Justicia. Está señalado por narcotráfico y terrorismo, señaló. Juan Guaidó, presidente interino de la República, dijo este viernes que confía en que Estados Unidos mantenga presión contra el régimen de Nicolás Maduro, independientemente de si el presidente Donald Trump resulta reelecto el 3 de noviembre. La gran apuesta hoy de Maduro, con la cual engaña a su entorno, es hacer ver que si pierde o si gana alguna opción en Estados Unidos, a ellos les podría ir un poquito mejor, comentó Guaidó. Tu problema no es con la Casa Blanca nada más. Tu problema es con el Departamento de Justicia. Está señalado por narcotráfico y por terrorismo, manifestó en una entrevista. Presidente del Parlamento, único poder controlado por la oposición en Venezuela, Guaidó respondió hacia una pregunta sobre si una eventual derrota electoral de Trump ante el demócrata Joe Biden ponía en peligro el respaldo estadounidense a una propuesta de establecer un gobierno de emergencia, sin Maduro, que lleve a elecciones libres. Estados Unidos fue el primer país que reconoció a Guaidó cuando reclamó en enero de 2019 la presidencia interina de Venezuela, después de que la mayoría opositora legislativa declaró usurpador a Maduro acusándole de haber sido reelecto en un fraude. La justicia norteamericana acusó de narcoterrorismo a Maduro y ofreció $15 millones de recompensa por él. Guaidó: no hay condiciones. Yo tengo que agradecer profundamente a la administración del presidente Trump el respaldo a la causa venezolana, manifestó este viernes. El dirigente encabeza un boicot de los principales partidos políticos de oposición contra las elecciones del 6 de diciembre en Venezuela para elegir un nuevo parlamento, alegando que no existen condiciones. El retiro de una treintena de agrupaciones opositoras se produjo luego de que el Tribunal Supremo de Justicia del régimen de Maduro nombró nuevas autoridades electorales, una atribución de la Asamblea Nacional. El TCJ del régimen anuló después las directivas de varios partidos rivales de Maduro, incluido el de Guaidó, y entregó el control de esas organizaciones a adversarios del también presidente de la Asamblea Nacional. Estados Unidos anunció que desconocerá esas elecciones y la Unión Europea pidió aplazarlas por considerar que no garantizan un proceso transparente. La economía de Venezuela se hundió un 32% en el segundo trimestre de 2020. Según datos divulgados por la Asamblea Nacional, la contracción obedeció a la menor producción petrolera debido a la política económica del régimen y a los efectos de la pandemia del COVID-19. La economía de Venezuela, golpeada por años de crisis bajo la dictadura de Nicolás Maduro, continúa haciéndose más y más pequeña y en el segundo trimestre del año se hundió 32,8% con respecto al mismo periodo del 2019. De acuerdo con la medición que divulgó el viernes la Asamblea Nacional controlada por la oposición, la contracción del trimestre obedeció a la menor producción petrolera y a los efectos de la pandemia del COVID-19 en los sectores del comercio, banca y construcción, señaló el informe del Congreso. A lo largo de casi 2 décadas, el gobierno de Venezuela mantuvo un modelo de controles que afectó la actividad productiva, una flexibilización de las regulaciones que ocurrió a mediados del 2019 para dar un respiro a áreas como el comercio y la industria, llegó tarde, según legisladores y economistas. En paralelo, el sector petrolero, que provee el grueso de los ingresos, ha estado afectado por los años de desinversión, mala gestión y más recientemente las sanciones de Estados Unidos que han impactado en la comercialización del crudo. Con los resultados del segundo trimestre, el tamaño de la economía se ha contraído 90% en 7 años, dijo a periodistas el diputado José Guerra, quien agregó que esa disminución obedece a la política económica del gobierno. En medio del deterioro de la actividad económica, la inflación interanual a junio se ubicó en 4%, lo que evidencia que el país continúa en una hiperinflación que deteriora el ingreso de los venezolanos. El colapso del aparato productivo más los elevados precios inciden en la precariedad del empleo y la destrucción del poder de compra de los trabajadores, agregó el legislador.
El Congreso calcula los resultados de la economía desde 2018 buscando suplir el regazo en la publicación de cifras por parte del Banco Central. El emisor no divulga datos sobre el desempeño de los sectores clave desde hace un año y medio. Crecientes relaciones comerciales con Irán. En este contexto de crisis económica, la dictadura venezolana ha aumentado sus contadores comerciales con el régimen de Irán, también sancionado por Estados Unidos y afectado por problemas internos. Un buque de bandera iraní partió la semana pasada desde Venezuela cargado de minerales esenciales para el programa de misiles de Teherán, tras haber desembarcado antes alimentos en el país sudamericano, según informó este jueves la agencia Reuters en base a 3 fuentes vinculadas a la transacción. El buque Golsan, con una capacidad de 22.000 toneladas, arribó a Venezuela en junio cargado de alimentos para abastecer a la cadena de supermercados iraní que abrió recientemente en el país, aquejado por una crisis socioeconómica y política sin precedentes y por la falta de todo tipo de productos. Tras entregar la comida, el buque fue cargado con óxido de aluminio conocido como alumina, procedente de minas venezolanas. Este mineral, que se extrae de la bauxita, se suele utilizar como materia prima para fabricar aluminio, aunque puede servir como aislante térmico y eléctrico y el explosivo termita, entre otras aplicaciones. Más específicamente, el aluminio resultante del procesamiento de la alumina es un elemento muy buscado por Teherán como insumo para su programa de misiles balísticos, utilizado como polvo en el combustible, controlado por la Guardia Republicana de acuerdo a un reporte de Reuters. Es por esta razón que el sector minero iraní, así como también las empresas metalúrgicas persas, han sido sancionadas por Estados Unidos por su conexión con los militares. Por otro lado, Estados Unidos reveló que en los últimos 5 meses aumentó el tráfico de drogas desde Venezuela hacia Europa. El director de las operaciones del Comando Sur, el contraalmirante Andrew Johnson, denunció que el régimen de Maduro es un refugio seguro para narcoterroristas. Venezuela se está convirtiendo en una especie de refugio seguro para estos traficantes de drogas ilegales y narcoterroristas, denunció el director de operaciones del Comando Sur de los Estados Unidos, el contraalmirante Andrew Johnson, quien aseguró en conferencia telefónica junto a la delegada civil del comandante y asesora en política exterior del Comando Sur, Jean Maness, que en los últimos 5 meses se ha observado un aumento en el tráfico de drogas a través y desde Venezuela hacia Centroamérica y Europa. Ha habido un aumento significativo de los vuelos aéreos que pasan, atraviesan y salen del territorio venezolano, y nuevamente a medida que los narcotraficantes cambian sus rutas, van al lugar donde es más fácil operar, y claramente eso es un impacto del régimen de Maduro en términos de la anarquía que existe y la capacidad de tener libre circulación, detalló el militar norteamericano. Según reveló, personas dentro del gobierno ilegítimo están involucradas en el tráfico de drogas. Hemos visto un aumento significativo en las drogas que salen de Venezuela con destino a Centroamérica, con destino a Europa, aseguró. Johnson también dijo que bajo el régimen de Maduro, el pueblo de Venezuela se ve obligado a soportar esta pesadilla de inseguridad. Por su parte, la embajadora Maness admitió que en los últimos 5 meses con la COVID-19, los traficantes de drogas están cambiando de métodos. Debido a los cierres de puertos, debido a los cierres de aviones, los narcotraficantes se han tenido que adaptar y se han adaptado, por lo que hemos visto el aumento de diferentes rutas, afirmó. El pasado 1 de abril, Trump anunció el lanzamiento de la operación antidrogas más grande de Estados Unidos en Occidente, con fuerza naval y aérea, para no permitir que regímenes dictatoriales se aprovechen de la crisis por el coronavirus. La Armada norteamericana envió buques y aviones para cerca de las costas de Venezuela después de acusar de narcoterrorismo al dictador de Nicolás Maduro. El Comando Sur de los Estados Unidos aumentará la vigilancia, las incautaciones, el despliegue de aeronaves. Entonces el presidente norteamericano desde la Casa Blanca, quien indicó que el objetivo es proteger al pueblo americano de la escoria de los narcóticos ilegales. Días después, el presidente colombiano Iván Duque anunció el inicio de la 5ª fase de la campaña naval internacional de lucha contra el narcotráfico Orión, en la que participan 25 países. El mandatario sostuvo que esta operación permitirá seguir enfrentando el narcotráfico con un respaldo multinacional y una capacidad de compartir información operacional y de inteligencia para que seamos más efectivos frente a este flagelo.
Durante la última reunión del Grupo de Lima realizada días atrás de forma virtual para abordar la grave crisis del país caribeño, Duque volvió a denunciar a la dictadura venezolana. Está en convivencia con el narcotráfico y el terrorismo. Además llamó a no reconocer las elecciones legislativas de diciembre de este año, que la oposición ya anunció que boicoteará por no cumplir con las garantías de transparencia y equidad.